Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos así como estamos de pie, inclinar nuestro rostro en reverencia al Señor. Gracias a Dios que estamos reunidos en su nombre, hermanos. Gracias a nuestro hermano pastor también que nos permite predicar a cada uno de los predicadores y ayudarle, ¿verdad?, en este ministerio de la predicación. Damos gracias a Dios por él, hermano. Vamos a orar así y gracias a Dios por los hermanos también ministros de alabanza y por cada uno de ustedes damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor Todopoderoso, que nos permites estar una vez más delante de tu presencia, ahora para oír tu palabra, Señor, el consejo sabio, el consejo de sabios, que eres tú, Señor de la gloria. Te ruego, Padre, añade bendición a tu palabra, obra en nuestras vidas, Señor, te ruego, ayúdanos, Padre. Sé que el mensaje a veces, Padre Santo, nos va como a hacer sentir un poquito mal o mucho, pero Señor, tu palabra es buena, tu palabra es buena. Te doy gracias. El mensaje es para mí, para mi familia, para mis hermanos, para todos, Señor. Es esta palabra, es tu mensaje que nos das desde este púlpito. Cada predicador que se sube aquí, Padre, esa palabra es buena, Padre. Reconocemos que es buena. Gracias te damos, la honra y la gloria a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Tomen asiento, hermanos. Yo creo, hermanos, que conocemos todos bastante la historia de David y Goliat. Hemos oído mucho acerca de ellos. Yo creo que es una de las historias favoritas también de nuestros hijos. Oír, ¿verdad?, de esta historia de aquel gigantote y aquel mancebo, aquel pequeñito, ¿verdad?, que Dios usó, aquel David, para derrotar a Goliat. Y tenemos un recorrido a la historia. Vemos que cómo comenzó aquello, cuando aquel gigante Goliat desafiaba a los ejércitos de Dios, y vemos que nadie le podía hacer frente. Vemos que en la historia que el pueblo de Israel estaba avergonzado, no había, ¿verdad?, quien les defendiera de aquel hombre que los desafiaba, ¿verdad?, y les decía: saben que busquen a alguien que me haga frente, que venga en contra mía, y que si me derrota, ustedes, nosotros vamos a servir a ustedes, o si el gigante derrota al contrincante suyo, ustedes nos van a servir. Y el pueblo se encontraba, ¿verdad?, atemorizado por aquel enemigo. Pero vemos en la historia que habla, ¿verdad?, que aquel joven, ¿verdad?, en una ocasión lo mandó su papá a llevarle el alimento a sus hermanos que estaban en el ejército de ahí de Saúl, el ejército de Dios, y se dio cuenta de lo que estaba pasando, de que como aquel gigante, ¿verdad?, estaba desafiando a los ejércitos del Dios viviente. Y David sintió, ¿verdad?, en su corazón un celo, ¿verdad?, un celo de Dios, amén, por lo que estaba pasando, y aquello le provocó, ¿verdad?, a David, lo hizo, ¿verdad?, que en su corazón, ¿verdad?, sintiera celo por el pueblo de Dios. Y dijo: ¿qué ofrecen a aquel que derrote a aquel gigante? Estaba él preguntando, y uno de sus hermanos no le gustó aquello, pensó que se estaba burlando. Y tú te estás burlando de nosotros, ¿verdad? Y lo amonestó, lo reprendió, lo regañó, ¿verdad?, aquel pobre chamaco, ¿verdad? Pero David estaba hablando en serio, hermano, no estaba jugando, estaba hablando en serio. Y vemos que llegó este asunto hasta Saúl, ¿verdad? Y ya Saúl le dice las condiciones, le dice lo que iba a pasar a aquel que derrotara a aquel gigante. Y vemos que le pone la armadura, ¿verdad? David no podía, estaba jovencito, hermano, no podía con aquella armadura, aquella escudo. Y pues él no había sido entrenado para pelear de esa manera. Vemos que él había sido entrenado para en el campo, hermanos, a pelearle a aquel oso, a aquel león, ¿verdad? Pero él lo hacía, pues, primeramente con el poder, la unción de Dios, y con aquella onda que traía él siempre, ¿verdad? De esa manera él se defendía, y Dios había sido con él. Y vemos que fue lo que él usó, fue los medios que él usó, ¿verdad?, cuando se le permitió ir. Y fue, ¿verdad?, en el nombre de Jehová de los ejércitos, no con sus fuerzas, fue y derrotó, ¿verdad?, en el nombre de Jehová aquel gigante. Y cayó aquel gigante a sus pies, le corta la cabeza, hermanos, y se la lleva a Saúl. Y vemos que aquel pueblo, hermanos, de Israel tuvo la victoria sobre su enemigo. Lograron la victoria
gracias a David, gracias a este paso importante que dio David, hermanos. David se encaminaba rumbo al trono. Iba, hermanos, rumbo al trono. Dios estaba obrando ya. Dios ya tenía escogido a David. Y con esto que había hecho, hermanos, demostró esa valentía y dio un buen paso David. Se dirigía hacia allá. Y vemos que con el tiempo David llegó a ser un buen rey. Fue un rey ungido, un rey de parte de Dios, hermanos, que gobernó bien a Israel. Y vemos que el trabajo que hizo David, hermanos, no solamente lo hizo él solo, lo hacía con el poder de Dios, pero que había también, hermanos, gente que apoyaba a David. Quiero que vayamos, por favor, a 2 de Samuel, el capítulo 21, hermanos. 2 de Samuel, capítulo 21, vamos a leer del 15 al 22. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a hablar de los valientes de David. Vamos a hablar también de los valientes de Jesucristo, hermanos. Los niños digan amén. ¿Están aquí los niños? Amén, porque los adultos no están aquí. Vamos a hablar de los valientes de Jesús, los valientes de Cristo, los valientes de David. Y vamos a hablar el tema, hermanos, de este mensaje que Dios nos da es cómo responder a los desafíos del diablo. Cómo responder a los desafíos del diablo. Vamos a hablar aquí de los valientes de David, hermanos. En 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15, y dice así la palabra de Dios: y como los filisteos tornaron a hacer guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. En esto Isbi Benob, el cual era de los hijos del gigante, y el peso de cuya lanza era de 300 siclos de metal, y tenía él ceñida una nueva espada, trató de herir a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, le socorrió e hirió al filisteo y matólo. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí adelante saldrás con nosotros a batalla, porque no apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibechai Usatita hirió a Sab, que era de los hijos del gigante. Otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare Orejim de Betelem, hirió a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como de un enjullo de telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde hubo un hombre de grande altura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en todos, y también era de los hijos del gigante. Este desafió a Israel y matólo Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Estos 4 le habían nacido al gigante en Gad, los cuales cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. Vemos que aquel gigante que David había matado, hermanos, tenía descendencia. David había matado a aquel Goliat, hermanos, pero la descendencia de aquel gigante, hermanos, había seguido perturbando a Israel. Estamos aquí, hermanos. Amén. Sí. Amén, hermanos. Gloria a Dios.